En la región más seca de Aragón, donde el viento arrastra arena rojiza y los días parecen incendiarse bajo el sol, se levanta una montaña solitaria conocida por los habitantes como la Montaña Roja. No aparece en las guías ni es destino turístico. Los lugareños evitan nombrarla, y cuando lo hacen, es en voz baja, como si algo pudiera escuchar desde la roca. Dicen que allí el eco no repite, responde. Mara Torres, una joven geóloga especializada en formaciones sedimentarias, llegó al pueblo con el objetivo de estudiar aquel macizo extraño. Su tesis trataba sobre fenómenos acústicos en formaciones naturales, y los rumores sobre esa montaña la habían intrigado durante meses. Al llegar, fue recibida con miradas desconfiadas. La dueña de la posada donde se hospedó le preguntó 3 veces si realmente pensaba subir. Los que escuchan su nombre allá arriba, cambian, le dijo con un temblor en la voz. Mara sonrió, creyendo que era un mito exagerado, pero guardó la advertencia en un rincón de su mente. El primer día, decidió observar el terreno a distancia. La montaña roja se elevaba como un coloso de arenisca y hierro oxidado, lo que explicaba su tono casi sangriento durante el atardecer. Pero había algo más, un leve zumbido, un murmullo constante que parecía surgir desde dentro. Mara colocó su equipo de grabación. Los micrófonos captaron vibraciones que no se correspondían con el viento ni con movimientos tectónicos. Era un sonido rítmico, irregular, como un corazón latiendo demasiado despacio. Cuando el sol comenzó a esconderse, el viento cambió de dirección y trajo consigo un rumor más claro. No era un animal ni un movimiento de rocas. Era una voz. Una voz profunda, lejana, que parecía deslizarse entre las paredes de la montaña. Mara retrocedió un paso y ajustó los auriculares para escuchar mejor. La voz se repetía en intervalos irregulares, como si intentara formar palabras que la roca apenas lograba emitir. Grabó 15 minutos de audio antes de regresar al pueblo, convencida de que al día siguiente encontraría la explicación científica. Esa noche, al analizar la grabación, un detalle la hizo detener la reproducción. Entre los sonidos distorsionados escuchó algo que la sobresaltó. Una sílaba. No era clara, pero sonaba peligrosamente cercana a su propio nombre, Ma. Revin. Escuchó de nuevo. Ma, y después, un golpe seco, como si algo hubiera arrastrado su mano por la superficie del micrófono. Mara sintió un escalofrío pero, racional por naturaleza, asumió que era interferencia o coincidencia acústica. A la mañana siguiente, comenzó el ascenso. El sendero era estrecho, serpenteaba entre arbustos secos y rocas puntiagudas. El aire parecía quieto, demasiado quieto. Llegó a la primera meseta y decidió probar el eco. Gritó una palabra simple, hola. El sonido golpeó las paredes y volvió, pero alterado. Más grave. Más lento. Una versión distorsionada de su voz. Y luego, sin que ella emitiera ningún otro sonido, algo respondió desde dentro de una grieta en la piedra. La. Mara se quedó helada. No era un eco. Era una imitación imperfecta, como si alguien hubiera intentado copiarla sin entender del todo el lenguaje. Se dio media vuelta para asegurarse de que no hubiese otra persona, pero no había nadie. El viento había desaparecido. El silencio era absoluto. Continuó caminando, aunque ahora sentía que algo la seguía desde dentro de las paredes rojizas. Cada vez que se detenía, un pequeño retraso en el eco sugería que su propio sonido tardaba demasiado en volver, como si una presencia invisible necesitara tiempo para procesarlo. Llegó a una cavidad natural, una especie de túnel angosto perfectamente alineado con la luz del mediodía. Las paredes vibraban suavemente, como si la montaña respirara. Mara sacó la grabadora y dijo en voz clara: «Estoy aquí para estudiar el eco». El eco volvió, pero no repitió lo mismo. Esta vez respondió con tantos segundos de retraso que la piel de Mara se erizó. «Aquí, eco». Sintió una presión en los oídos, un cambio en la densidad del aire. Algo dentro del túnel parecía avanzar hacia ella con un ritmo casi imperceptible, un arrastre profundo. Y entonces, desde lo más oscuro, una voz sin timbre humano murmuró: «Ma-Ra». Mara soltó la grabadora. El eco no debía conocer su nombre. Nunca lo había dicho en alto. Sin embargo, la voz que emergía de la montaña lo repetía con una precisión creciente, como si la estuviera aprendiendo, moldeando, apropiando. Retrocedió, pero la grieta detrás de ella comenzó a emitir un murmullo cada vez más fuerte, como si múltiples voces estuvieran repitiendo las mismas 2 sílabas. Ma-Ra. Ma-Ra.
El aire vibró con tanta intensidad que las piedras a su alrededor comenzaron a crujir. La montaña ya no respondía. Estaba llamándola. Mara comprendió demasiado tarde que el eco no imita. El eco observa. Y cuando reconoce a alguien, no lo olvida. Mara logró salir del túnel con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Sentía que cada piedra de la montaña vibraba, repitiendo su nombre con un ritmo que no era humano. El viento volvió de repente, azotando su rostro con arena roja, como si la montaña intentara empujarla hacia atrás, impedirle escapar o tal vez, obligarla a volver a entrar. Descendió hasta una zona más amplia para recuperar el aliento. Allí, la luz del sol parecía apagada, filtrándose entre partículas de polvo que flotaban a su alrededor. Todo tenía un tono rojizo, casi sanguinolento. Intentó encender la grabadora, pero la pantalla parpadeaba como si estuviera afectada por un campo electromagnético. Aún así, cuando la sostuvo en la mano, sintió un leve cosquilleo. Estaba grabando algo, aunque no lo mostrara. Mientras avanzaba por el sendero, notó que el eco la acompañaba incluso cuando no hablaba. El sonido de sus pasos volvía modificado, con un ritmo irregular, como si otra cosa caminara detrás de ella, tardando fracciones de segundo en imitarla. Se detuvo. El eco también se detuvo. Dio un paso. El eco tardó demasiado en replicarlo. Y cuando finalmente sonó, fue doble. Eso fue suficiente. Decidió regresar al pueblo. Al llegar a la base de la montaña, encontró algo que no había visto antes, una hilera de pequeñas ofrendas enterradas en la arena. Piedras apiladas, cintas rojas y figuras de arcilla con la boca sellada. Parecían rituales antiguos. Esculpidas en algunas de ellas había palabras en aragonés antiguo, pero una llamó su atención especialmente, que no escuche su propio eco. Apretó los dientes. Algo en la advertencia le provocó un escalofrío más profundo que el anterior. ¿Y si lo que había escuchado no era un eco, sino una entidad usando el eco como medio? Al volver al pueblo, la posadera la vio entrar pálida y cubierta de polvo. «Has subido demasiado», dijo con firmeza. «La montaña reconoce a quienes la miran de frente. Y tú, la has despertado». Mara intentó preguntar qué significaba eso, pero la mujer solo le puso una mano en el brazo. «El eco no repite. El eco llama. Y si empieza a decir tu nombre, es porque te está buscando». Esa noche, en la habitación del pequeño hostal, Mara empezó a escuchar golpes en la pared. Eran suaves, como nudillos tocando desde el otro lado. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Los mismos que había oído arriba. Se levantó, temblando, y pegó el oído a la pared. Durante unos segundos no hubo nada. Y luego, claramente, desde dentro de la estructura. Ra. Retrocedió de golpe. Eso no era posible. Intentó salir al pasillo, pero la luz de la lámpara parpadeó y se apagó. La oscuridad se volvió espesa. Su teléfono vibró con una notificación. Un archivo de audio. Lo abrió con dedos temblorosos. En la grabación se escuchaba el viento de la montaña, y luego su propia voz. Pero no era un eco de algo que ella hubiera dicho. Era una frase completa. «Mara, vuelve». Soltó el móvil. Le temblaban las piernas. La voz era demasiado perfecta, una copia exacta de su tono, respiración y ritmo. Sin embargo, había algo detrás, una textura áspera, como si la montaña hablara a través de ella. Intentó dormir, pero cada vez que se quedaba dormida, escuchaba pasos en el pasillo. Al amanecer, bajó a buscar a la posadera para exigir explicaciones, pero la encontró preparando bolsas con ropa y víveres. «Te vas hoy mismo», dijo la mujer, sin permitir réplica. «Antes de que sea más fuerte. Antes de que responda en tu lugar». Mara quiso protestar, pero entonces escuchó un sonido que la paralizó. Desde la calle, desde la dirección de la montaña, llegó un eco perfectamente nítido, profundo y demasiado cercano. Un eco que recorrió todo el pueblo hasta estrellarse contra las paredes como una ola sonora. «Mara». La voz retumbó como un trueno hueco. Las ventanas vibraron. Los habitantes del pueblo cerraron puertas y ventanas al instante, como si fuera una señal conocida. La posadera empujó a Mara hacia afuera y le dijo: «Si responde otra vez, ya no vendrá por tu voz. Vendrá por ti». Mara, aterrorizada, corrió hacia su coche. Pero antes de abrir la puerta, escuchó el eco una vez más. Esta vez más suave. Más íntimo. Como si alguien estuviera parado justo detrás de ella, vestido con su sombra. «Mara, estoy aquí».
Ella no se atrevió a volverse. Solo subió al coche y arrancó, sintiendo que algo la observaba desde el borde del camino, algo que la montaña había despertado usando su nombre como llave. Pero mientras conducía alejándose del pueblo, el eco no desapareció. Resonaba en su pecho, en sus oídos, en el silencio entre cada respiración. Y entendió, con un miedo absoluto, que la montaña ya la había marcado. Y que el eco nunca deja ir a lo que nombra. Mara condujo durante casi una hora sin detenerse, pero por mucho que avanzara, el eco la seguía. No lo escuchaba con los oídos, sino en algún lugar más profundo, como si vibrara dentro del pecho. Cada vez que respiraba, creía oír un susurro escondido entre el aire que entraba y salía. Como si la montaña hubiera cambiado algo en ella. Llegó finalmente a la ciudad y se encerró en su apartamento, decidida a no volver a pensar en lo ocurrido. Tomó una ducha larga, se preparó un café e intentó concentrarse en su tesis. Pero cada vez que leía alguna línea, una voz interior repetía las últimas palabras de manera distorsionada, como un eco interno que no había existido antes. No era imaginación. Lo sabía. Al caer la noche, mientras revisaba la grabación que había hecho en la montaña, sintió un frío inexplicable en la habitación. Escuchó la pista desde el principio, el viento, el roce de la arena, la vibración de la roca. Y luego, la voz que pronunciaba su nombre. Pero algo había cambiado. No era la voz grave y profunda de la montaña. Era su propia voz. La suya, sin duda alguna. Mara. La palabra estaba dicha con su entonación, su respiración, su ritmo. Vuelve. Se le heló la sangre. Ella nunca había dicho esas palabras. Ni siquiera había hablado en ese momento de la grabación. Apagó la computadora, pero el eco continuó, como si hubiera empezado a reproducirse dentro de su cabeza. Intentó dormirse, pero el silencio de la noche solo amplificó los sonidos internos. A medianoche, el apartamento comenzó a crujir de manera extraña, como si algo caminara por dentro de las paredes. Las tuberías vibraban, las ventanas temblaban ligeramente. Y cada vibración traía consigo un murmullo. Mara. Esta vez era más claro. Más cercano. Más dueño de ella. Trató de aislarse cubriéndose los oídos con almohadas, encendiendo música, incluso saliendo al pasillo del edificio. Pero no importaba dónde estuviera, el eco viajaba con ella. Como si la montaña se hubiera incrustado en su nombre, y cada vez que pensaba en él, algo respondía. 2 días después, desesperada, decidió visitar a un profesor suyo especializado en acústica. Le explicó lo sucedido con la mayor neutralidad científica posible, aunque sabía que sonaba irracional. El profesor intentó reproducir los audios en su ordenador, pero los archivos estaban vacíos. Completamente en blanco. 0 segundos. Como si nunca hubieran contenido sonido alguno. Es imposible, murmuró Mara, sintiéndose a punto de quebrarse. Estaban allí. El profesor la observó con preocupación. Quizá estabas bajo mucha presión. El cerebro puede reproducir patrones sonoros incluso cuando no existen. Pero Mara sabía que no era así. No era su cerebro. Era algo externo, algo que se había llevado parte de ella de esa montaña. Esa noche ocurrió lo peor. A las 3 de la madrugada, despertó con un dolor agudo en los oídos, como si la presión del aire hubiera cambiado. El apartamento entero vibraba, no de forma violenta, sino como si respondiera a una frecuencia única. El reloj, la lámpara, la mesa, todo resonaba en un mismo punto invisible. Y desde el pasillo llegó una voz. Su voz. Mara, abre la puerta. El terror la paralizó. Sabía que nadie había entrado al edificio. Sabía que estaba sola. Sabía que esa voz no podía estar allí afuera. Mara. Sonó por segunda vez, más firme. Te estoy esperando. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Se tapó los oídos, pero la voz no venía de fuera. Venía de dentro. Era el eco, amplificado, multiplicado, convertido en algo vivo. Pasó horas así, temblando, hasta que la voz finalmente se calmó, como si hubiera retrocedido, pero no desaparecido. Al amanecer, tomó la decisión que llevaba 2 días resistiendo, volvería a la montaña. No sabía si era por miedo, resignación o la sensación de que nunca podría escapar. Quizá era el propio eco guiándola, moldeando sus pensamientos para llevarla de vuelta al origen. Condujo sin pausas, siguiendo el camino de tierra que ya conocía. La montaña roja apareció ante ella como un coloso silencioso. Esta vez no había viento. No había animales.
No había sonido alguno fuera de su respiración. Era como entrar a un templo donde cada paso era observado. Sin dudar, se internó en el túnel donde había comenzado todo. Las paredes vibraban suavemente, como si la montaña la reconociera. Ma-Ra. La voz sonó desde lo profundo, no como un llamado, sino como una bienvenida. Cuando llegó al centro de la cavidad, todo se volvió oscuro. Sintió un tirón interno, como si la montaña absorbiera cada pensamiento, cada recuerdo, cada palabra. Y entonces escuchó la frase final, dicha con una voz perfecta, idéntica a la suya pero más antigua, más profunda, más completa. Ya no eres eco. Ahora eres origen. El viento empezó a soplar de nuevo en la superficie. Los habitantes del pueblo escucharon un nuevo nombre resonar por toda la región, un nombre arrastrado por la arena roja. Pero no era el de Mara. Era otro. Era el que la montaña había elegido para sí.